Bienvenidas y bienvenidos a este curso de capacitación en diseño y desarrollo web. Especialmente preparado para integrantes del Equipo Nacional de Adiestramiento. Relator Nicolás Quezada. Este será un breve curso práctico. Aunque revisaremos algunos elementos teóricos generales, el trabajo en equipo de modo práctico a través del aprendizaje por la acción, nos permitirá pasar de la información y el conocimiento al saber. Desarrollaremos las habilidades necesarias para diseñar, configurar, construir, mantener y administrar un sitio web de calidad para el adiestramiento de adultos. Al trabajar en equipo, con nuestros pensamientos, compartiendo estos pensamientos con los demás, podemos lograr que las ideas se materialicen en proyectos concretos, en realidades tangibles. La capacidad del pensamiento para materializarse en acciones es lo que nos caracteriza de otros seres vivos. Sin embargo, cuando las ideas, los pensamientos, no son capaces de llegar a la acción, se vuelven estériles. Por eso es tan importante que trabajemos en equipo, de tal modo que estas ideas sean compartidas y podamos perfeccionar cada una de sus aristas. Como equipo, no debemos olvidar orientar nuestra brújula hacia aquello que queremos ser, nuestra visión, qué queremos lograr. Y yo diría que debemos dedicarnos a generar la excelencia en cuanto a los recursos web que nuestra institución pueda necesitar. ¿Acaso merecemos menos? Por otro lado, nuestra misión, es decir, lo que debemos hacer continuamente, las cosas del día a día, debemos pensarlas, creo yo, como desarrollar todos estos elementos, sitios web, que se requieran para el Equipo Nacional de Adiestramiento, pero bajo la perspectiva de la educación de adultos en el escultismo, porque están dirigidos, valga la redundancia, a dirigentes. Eso significa pensar un poco en cuanto a la andragogía, es decir, la forma como se deben entregar los contenidos educativos para adultos. Pero para que toda nuestra actividad pueda ser armónica, creo que es importante que incorporemos algunos valores adicionales, ¿no es cierto?, a los principios y valores del movimiento Scout, pero que se relacionen exactamente con lo que vamos a hacer. En primer lugar, yo diría trabajar en equipo. Trabajar en equipo siempre nos va a ayudar a lograr un mejor resultado porque varios cerebros piensan mucho mejor que uno solo. Por otro lado, la colaboración. Esto es el lograr aportar al otro todos aquellos conocimientos que nos permitan mejorar el trabajo conjunto. Preocupémonos también por el mejoramiento continuo, por la formación permanente, porque eso nos ayuda a no quedarnos en el pasado. Muchas veces el no estar actualizados nos trae consecuencias que son bastante funestas. Todos entendemos que pensamos cada uno distinto y por eso es importante la tolerancia, es decir, reconocer el valor que tiene la idea del otro, aun cuando no la compartamos o no sea nuestra idea. Y por último, pensemos claramente en el liderazgo como un valor. No se trata de hacer algo más, se trata de hacer algo importante que inspire a los demás a seguir el camino, a continuar esa ruta de mejoramiento dentro del escultismo. Sesión de capacitación número 1. ¿Qué? Comencemos. Por más de 25 años, Internet, que partió siendo una red de estrategia militar, ha logrado con el tiempo posicionarse como un ecualizador y un nivelador de la sociedad. En primer lugar, logró ecualizar las posibilidades de grandes organizaciones con las posibilidades de pequeñas organizaciones. Ya no bastaba el capital, no bastaba la propuesta, sino la forma
cómo cada organización presente sus propuestas en la red, sean organizaciones sociales u organizaciones comerciales. Por esto podemos decir que ha contribuido a nivelar la vida social en nuestros días. El elemento que logra que todo tipo de contenidos llegue hasta nuestros ojos y hasta nuestra mente y podamos explorar el mundo a través de esta red son las páginas web. Las páginas web son nuestro pan de cada día. Cuando queremos ver las noticias, lo hacemos ya no al leer un periódico, sino que lo hacemos a través de una página web. Nos informamos a través de ello. Del mismo modo, cuando queremos establecer relaciones sociales con otras personas, aunque estén muy distantes nuestro, lo hacemos a través de las redes sociales, que son soportadas en páginas web. Por otra parte, las más diversas organizaciones culturales, educacionales, comerciales, etc., desarrollan toda la acción e información que necesitan que sus socios conozcan a través de las páginas web. Por otra parte, notamos que en el escultismo, en distintas latitudes, se desarrollan los procesos formativos o de adiestramiento a través de páginas web desde hace ya mucho tiempo. Y es así que estamos aquí hoy preparándonos para dirigir, administrar, mantener y multiplicar la página web de nuestro equipo. Todo comenzó hace más de 30 años con la creación del lenguaje de marcado de hipertexto, lo que conocemos como HTML. Diversos lenguajes, complementos, han ido insertándose en este lenguaje, complementándolo, diría yo, como Flash, que estuvo muy de moda durante algunas décadas, hasta que demostró que era realmente un peso adicional y por no ser estándar pasó a la historia. Hasta hoy, en que tenemos el lenguaje HTML5, el cual posibilita la multimedia prácticamente total. Son todas las alternativas que hoy están vigentes, este lenguaje las posibilita. Así es que las páginas web fueron importantes, son importantes y serán importantes en el... Cuando abrimos un navegador, ya sea en un teléfono celular o en un equipo notebook, netbook o en un tablet, lo que vemos son no solo páginas web, en realidad son múltiples páginas web unidas o vinculadas, y a esto le llamamos sitios web. Un sitio web no es otra cosa que un conjunto de páginas armónicamente vinculadas. Cuando visualizamos un sitio web, lo que estamos viendo es su interfase o interface, y es desde ahí desde donde comenzamos a navegar a través de la arquitectura de la información del sitio web. Arquitectura de la información. Lo que vemos aquí no es otra cosa que el desarrollo de esta arquitectura, partiendo desde una página inicial llamada Home o Inicio, y desde ahí vamos bajando primero por las páginas de categoría principal, de tema o producto, dependiendo del tipo de sitio web, y luego descendemos por las páginas secundarias. De este modo, con esta forma simple de organizar los contenidos, podemos lograr que el usuario tenga una experiencia de usuario buena, que acceda fácilmente a los contenidos, y aunque este esquema sea muy simple, porque existen muchos otros esquemas, es bastante válido y positivo. Todo sitio web tiene dos aspectos fundamentales que es importante que cada uno de nosotros conozca. En primer lugar, lo que vemos, lo que visualizamos a través de un dispositivo, de un equipo, en medio de una interfase, no es otra cosa que lo que conocemos como el front-end, aquello que nuestros ojos visualizan. Y es este front-end lo que funciona. Pero para que el front-end o la página web que se visualiza esté funcionando, fue necesario desarrollar todo un trabajo que no lo vemos y que denominamos back-end. Y aquí está
todo lo que fue configurar un hosting, un dominio, de tal modo que lo que vemos por front-end sea posible. Del mismo modo, interactúan diversos lenguajes, complementos, en fin, recursos distintos que no son visibles, pero que hay que configurarlos. Y hay que hacerlo continuamente, lo que es el mantenimiento de back-end, porque nadie nos asegura, valga la redundancia, la seguridad de un sitio. ¿Cómo garantizamos o cómo intentamos que nuestro sitio se mantenga estable en el tiempo? Que no sufra atentados de distinta naturaleza, como pueden ser los hackeos. El hacking es una realidad, el cracking es otra. Entonces es súper importante que consideremos que en todo el trabajo que vamos a realizar, siempre vamos a interactuar entre lo que vemos, el front-end, y lo que hacemos detrás de esa visualización, y a eso le llamamos back-end. Veamos ahora cuáles son los 3 elementos esenciales para que un sitio web funcione. Bueno, el primer elemento que necesitamos es el nombre de dominio. El nombre de dominio no es otra cosa que una identidad única e irrepetible. Esto permite que las personas accedan al lugar donde se encuentran nuestros contenidos. Un nombre de dominio como identidad única está conformado por varios elementos. En primer lugar, un protocolo. Por ejemplo, HTTP indica que es un protocolo de hipertexto. Luego tenemos las www, ¿no es cierto?, que significa que esta página o esta ubicación o identidad será visible en toda la World Wide Web, en toda la red de Internet. Es decir, un nombre de dominio permite no solamente una geolocalización por su extensión, sino también una indicación de que puede ser vista desde cualquier lugar. Sin embargo, existen dominios propios como también dominios comunes. Los dominios propios son, por ejemplo, los nombres de las empresas. Si hablamos de una fábrica de calzado, hipotética por supuesto, podemos colocarle mi empresa se llama NQ, entonces voy a poner www.nq.cl porque estoy ubicado en Chile. Sin embargo, mi sitio web va a funcionar, las páginas se van a ver, pero cuando alguna persona en cualquier lugar busque lo que yo produzco, que son calzados, no me va a encontrar, porque este dominio no contribuye con palabras claves. Es decir, los dominios propios, por lo general, no ayudan mucho en el posicionamiento de las páginas web porque no contienen palabras clave. Sin embargo, existen dominios comunes. Si yo tengo esta misma fábrica de calzado y mi dominio es www.calzadosnq.cl, lo más probable es que cuando alguien busque calzados de dama o calzados de varón, llegue a mi página web. Esa es una de las importancias que tiene el nombre de dominio, la ubicabilidad. Así es que el primer elemento que necesitamos para que un sitio web funcione es tener un nombre de dominio. El segundo elemento que necesitaremos para que un sitio web funcione es un hosting, y específicamente un plan de hosting. El plan de hosting deberá ser adecuado al tamaño o dimensión de nuestro sitio web, a su peso en megabytes. Sin embargo, debe exceder en mucho el peso del sitio web para no quedarse corto con los diversos elementos que se van a ir incorporando al hosting y que van a ir aumentando su peso. ¿Qué es un hosting en el fondo? En el fondo es lo que estamos viendo en esta imagen. Un hosting es otra cosa que una serie de servidores o grandes computadores conectados continuamente a la red de Internet, idealmente de modo permanente. La gran mayoría de los hosting indican que tienen un 99% de app que siempre están encendidos. En mi opinión personal, eso es más bien una frase publicitaria. Normalmente todo hosting en algún minuto va a dejar de funcionar por cualquier falla técnica. Esto sucede y hay que estar claros de que eso puede suceder, ¿ya? Por consiguiente, hay que entender que un hosting,
para que preste un buen servicio debe estar, como lo que vemos aquí, cerrado, muy bien ventilado y climatizado, porque no nos olvidemos que lo que estamos viendo son máquinas, y son máquinas que almacenan una gran cantidad de información, y que esa información está en continuo movimiento. Por tal razón, se genera un consumo energético, que por supuesto produce calor. Es decir, debe haber un buen acondicionamiento o refrigeración de estos elementos de estas máquinas. Normalmente un hosting funciona las 24 horas del día. Aunque en algún momento se caiga, siempre es útil. Y existen varios tipos de hosting, desde hosting compartidos hasta hosting dedicados. El hosting compartido contiene muchos sitios web dentro de un mismo servidor, y con elementos de seguridad se distinguen los unos de los otros. Los hostings propios o dedicados tienen la inconveniencia de su alto costo, y por esa razón yo inclino siempre a utilizar el hosting compartido, no solamente porque sea de buena calidad, sino que además porque su costo es mucho más bajo para cualquier persona u organización. Todo hosting requiere un procedimiento de configuración, y aunque vienen preconfigurados, es importante que consideremos revisar la configuración de nuestro hosting cada vez que vamos a instalar un sitio web y durante su vida útil, mientras hacemos su mantenimiento. El tercer elemento fundamental o básico que necesitamos para que un sitio web funcione no es otro que el diseño. Nos referimos aquí a diseñar humanamente las páginas web que nuestro sitio va a contener, es decir, a la creación de contenidos. El éxito del diseño dependerá del tipo de contenido que subamos, de su cantidad, pero también de su calidad. Por tal razón, es importante que cuando vayamos a diseñar un sitio web pasemos por todo un proceso. En primer lugar, por planificar. Planificar un sitio web no es otra cosa que definir hacia qué público estamos orientados, es decir, quiénes serán los visitantes de ese sitio web. Por otro lado, qué tipo de contenido les vamos a entregar, por cuanto toda página web tiene capacidad suficiente para exhibir contenido multimedia, es decir, imágenes, textos, sonidos, videos, audios, presentaciones, en fin, todo aquello que podemos entregar. Desde una óptica meramente comercial, podemos decir que un sitio web es el espacio ideal para promover y vender servicios y productos, porque rompe con todo aquello que son barreras de distancia, de comunicación, permite un contacto directo entre quienes ofertan, quienes venden y quienes compran. En el caso de las organizaciones, los sitios web permiten, a través de su diseño, lograr una eficiente comunicación entre los propósitos de la organización o institución y sus socios o miembros. Por tal razón, cuando diseñamos un sitio web, cuando planificamos su contenido, tenemos que pensar serenamente cuáles van a ser sus objetivos, qué queremos lograr con el sitio web, y de acuerdo a eso, planificar cada una de las piezas de información que vamos a exhibir. Por esta razón, este tercer elemento, el diseño, es vital, porque son los contenidos que vamos a cargar en nuestro hosting y que las personas podrán ver al ingresar el nombre de dominio. Es decir, estos tres elementos interactúan como lo veremos a continuación. Como vimos hoy, para que un sitio web funcione correctamente, necesitamos básicamente estos tres elementos funcionales, es decir, que logran
que el sitio web esté siempre activo. Dominio, hosting y diseño son una trilogía esencial para lograr el éxito. Si uno de ellos falla, todo el sitio web falla. Por tal razón, nuestro trabajo será preocuparnos siempre por los tres aspectos y no solo preocuparnos especialmente de uno. Estos tres aspectos, estos tres elementos, son tan importantes el uno como el otro, y de ello depende el éxito que tenga nuestro sitio web en su propósito. Muchas gracias por descubrir este video de la sesión 1. Te invitamos a la siguiente sesión.